El salón de gala del Hotel Imperial estaba cubierto de luces doradas y copas de cristal que tintineaban al compás de risas calculadas. En el centro de todo, impecable en su traje oscuro hecho a medida, estaba Alejandro Montenegro. A sus 35 años, era el millonario más joven en figurar en la lista de empresarios destacados de la revista económica más prestigiosa del país. Su imperio inmobiliario crecía a un ritmo vertiginoso, y su nombre era sinónimo de éxito, ambición y poder. A unos metros de él, apoyada discretamente contra una columna de mármol, estaba Laura. Su vestido azul marino no era de diseñador, pero le sentaba bien. Una mano descansaba inconscientemente sobre su vientre, apenas redondeado por las 10 semanas de embarazo. Sus ojos buscaban a Alejandro entre la multitud, esperando una mirada, una sonrisa, algún gesto que confirmara que aún eran un equipo. Pero Alejandro evitaba su mirada. Cuando finalmente se acercó a ella, no fue con ternura, sino con prisa. «Laura, ¿puedes no poner esa cara?», susurró, con los dientes apretados mientras sonreía hacia los inversionistas que pasaban. «¿Qué cara?», preguntó ella, confundida. «La de preocupación. Esto es importante para mí». Laura tragó saliva. «Alejandro, tenemos que hablar». Él suspiró con fastidio. «No ahora. Estoy cerrando un acuerdo que puede duplicar mi patrimonio». Ella apretó los labios, reuniendo valor. «Estoy embarazada». El murmullo del salón pareció desaparecer. Alejandro la miró fijamente, pero no con emoción. No con sorpresa feliz, sino con algo más frío. «¿Estás segura?». Laura sintió cómo el corazón le latía en los oídos. «Sí, me hice 2 pruebas, y el médico lo confirmó». Esperó que él la abrazara, que sonriera, que dijera que todo estaría bien. Pero Alejandro miró alrededor, asegurándose de que nadie escuchara. «No es el momento». «Perdón, no es el momento, Laura. Estoy en el mejor punto de mi carrera». «Un hijo», negó con la cabeza, «complicaría todo». Ella retrocedió un paso, como si la hubiera golpeado. «Es nuestro hijo». «Es un error», respondió él, con voz baja pero firme. «Podemos solucionarlo». Laura entendió lo que insinuaba, y el mundo se le vino abajo. «No», susurró, «no voy a solucionarlo». Los ojos de Alejandro se endurecieron. «Entonces tendrás que asumir las consecuencias». Esa fue la primera grieta. La segunda llegó una semana después, cuando Laura regresó al apartamento que compartían y encontró el armario de Alejandro vacío. En la mesa del comedor había un sobre. Dentro, un cheque generoso y una nota breve. «Lo siento, esto es lo mejor para ambos». Laura cayó de rodillas con la carta temblando entre los dedos. No lloró de inmediato. El dolor era demasiado grande para salir en forma de lágrimas. Esa noche, entendió que no solo estaba sola. Estaba sola con una vida creciendo dentro de ella. Los meses siguientes fueron una prueba constante. Laura dejó el apartamento de lujo y se mudó a un pequeño departamento en un barrio modesto. Vendió algunas joyas que habían sido regalos de Alejandro. Buscó trabajo como asistente administrativa, ocultando su embarazo bajo blusas amplias durante las entrevistas. Cada ecografía era una mezcla de amor y angustia. Cuando escuchó el latido del corazón por primera vez, algo cambió dentro de ella. Ya no se trataba de Alejandro. Ya no se trataba del abandono. Se trataba de su hija. «Valentina», susurró, acariciando su vientre. «Te llamarás Valentina, porque necesitaría valentía». El día que nació, la lluvia golpeaba las ventanas del hospital público. No hubo ramo de flores caro. No hubo esposo tomando su mano. Solo una enfermera amable que le dijo: «Es una niña fuerte». Laura miró el pequeño rostro arrugado, los puños cerrados, el llanto potente. Y supo que había tomado la decisión correcta. Los años no fueron fáciles. Laura trabajaba doble turno. Por las mañanas en una oficina contable. Por las noches, organizando inventarios para una pequeña tienda. Valentina pasaba muchas horas con la vecina del tercer piso, una viuda llamada Doña Carmen, que la cuidaba como si fuera su nieta. «Tu mamá es una guerrera», le decía mientras le trenzaba el cabello. Valentina creció sin lujos, pero no sin amor. Tenía libros usados, ropa heredada, y cumpleaños modestos con pastel casero. Pero también tenía historias antes de dormir, abrazos sinceros y una madre que nunca dejó de luchar. A los 8 años, Valentina hizo la primera pregunta. «Mamá, ¿dónde está mi papá?». Laura dejó de lavar los platos por un segundo. Había ensayado esa conversación en su mente 1000 veces. Tomó decisiones equivocadas, respondió con honestidad suave. «Pero eso no tiene nada que ver contigo. No me quiso». El corazón de Laura se rompió en silencio. No supo querer como debía. Valentina asintió, pensativa. «Entonces yo voy a aprender a querer mejor». Y lo dijo con una convicción que desarmó a su madre. Desde pequeña, Valentina mostró algo diferente. No era solo inteligente, era observadora. Mientras otros niños jugaban sin preocuparse, ella preguntaba cómo funcionaban las cosas. Cómo se organizaba un negocio.
¿Por qué algunas personas tenían tanto y otras tan poco? A los 12 años comenzó a vender pulseras hechas a mano en la escuela. A los 14, creó una pequeña tienda en línea con ayuda de un profesor que notó su talento para el emprendimiento. «Tienes visión», le dijo él. «No la desperdicies». Laura observaba con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que el mundo podía ser cruel con quienes intentaban escalar sin conexiones ni apellido influyente. Pero Valentina no tenía miedo. «Algún día voy a tener mi propia empresa», decía, «y voy a tratar a mis empleados como personas». A los 17 años, obtuvo una beca completa para estudiar administración de empresas en una universidad prestigiosa. La noche que llegó la carta de aceptación, Laura lloró como no lo hacía desde el día en que Alejandro se fue. Pero esta vez, eran lágrimas de victoria. «Lo logramos», susurró. «Lo lograste tú, mamá», respondió Valentina, abrazándola. «Yo solo seguí tu ejemplo». Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Alejandro Montenegro seguía acumulando riqueza. Su rostro aparecía en revistas. Daba conferencias sobre liderazgo, hablaba de disciplina, visión, sacrificio. Se había casado 2 veces. Ningún matrimonio duró más de 3 años. No tuvo más hijos. En entrevistas, cuando le preguntaban por su vida personal, sonreía con elegancia y cambiaba de tema. Había enterrado el pasado bajo contratos millonarios y edificios con su apellido. O al menos eso creía. Una noche, en la terraza de su penthouse, observando la ciudad iluminada, sintió algo extraño. Vacío. Había logrado todo lo que se propuso a los 35. Y sin embargo, algo faltaba. No sabía ponerle nombre. Nunca se permitió pensar en Laura. Nunca se permitió preguntarse qué habría pasado si. Pero el destino tiene formas curiosas de cerrar círculos. 18 años después de aquella noche en el Hotel Imperial, Alejandro fue invitado como orador principal a un exclusivo foro empresarial para jóvenes emprendedores. Aceptó sin revisar demasiado el programa. El evento prometía reunir a las mentes más brillantes de la nueva generación. Lo que no sabía era que, entre esas mentes, había una joven empresaria que estaba a punto de cambiar su mundo. Y que llevaba su sangre. Pero aún no lo sabía. Y cuando finalmente la viera, no sería como una niña abandonada, sino como una mujer que había construido su propio imperio. El auditorio del Centro Internacional de Negocios vibraba con energía joven. Pantallas LED gigantes proyectaban gráficos, frases motivacionales y los rostros de los patrocinadores más influyentes del país. El foro anual, Líderes del Mañana, se había convertido en el evento más esperado para startups, inversionistas y empresarios consolidados que buscaban talento fresco. En primera fila, los flashes ya estaban preparados. Y en el camerino principal, ajustándose los gemelos de oro, estaba Alejandro Montenegro. 18 años no habían pasado en vano. Su cabello ahora tenía algunas hebras plateadas en las sienes, pero eso solo añadía carácter a su imagen. Su traje gris oscuro era de la mejor confección italiana, y su presencia imponía respeto. 5 minutos, señor Montenegro, avisó una asistente. Él asintió con seguridad. Estaba acostumbrado a ese ambiente. A los aplausos, a las miradas admiradas, a las preguntas sobre cómo construir un imperio desde cero. Desde cero. La ironía era que nunca había partido realmente desde cero. Siempre tuvo contactos, recursos, apellido. Pero el relato del hombre que lo hizo solo vendía mejor. Mientras tanto, en otro extremo del edificio, una joven repasaba su presentación en una tablet. Valentina Robles, 23 años, cabello oscuro recogido en un moño elegante, traje sastre color marfil, mirada firme. En la pantalla frente a ella aparecía el logotipo de su empresa, VR Sustainable Developments. Había fundado la compañía apenas 3 años atrás, enfocada en proyectos inmobiliarios ecológicos y viviendas accesibles con tecnología sostenible. Lo que comenzó como un proyecto universitario se convirtió en una startup que ahora atraía la atención de fondos internacionales. Su propuesta era clara: construir sin destruir. ¿Nerviosa?, preguntó su socio Daniel, un ingeniero ambiental que la acompañaba desde el inicio. Valentina respiró hondo, un poco, pero más emocionada que otra cosa. Montenegro estará en el público, añadió él. Dicen que está buscando invertir en proyectos verdes para limpiar su imagen corporativa. Valentina hizo una leve mueca. Entonces espero que escuche bien. No sabía que el hombre que mencionaba no era solo un posible inversionista. Era su padre. El auditorio se llenó. Primero subió Alejandro al escenario. El aplauso fue inmediato. Gracias, gracias, dijo con su voz grave y segura. Cuando tenía su edad, soñaba con cambiar el mundo de los negocios. Habló durante 40 minutos sobre visión estratégica, disciplina, riesgo calculado. Las frases eran impecables, las anécdotas, cuidadosamente editadas para construir la narrativa perfecta del empresario imparable. Desde backstage, Valentina observaba la transmisión en una pantalla.
Algo en ese hombre le generaba incomodidad. No sabía por qué. Tal vez era su tono demasiado ensayado. Tal vez era esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Cuando terminó, los aplausos fueron ensordecedores. Alejandro descendió del escenario con satisfacción. Mientras tomaba asiento en la primera fila para escuchar a los jóvenes seleccionados, revisó el programa digital en su tablet. El siguiente nombre apareció en grande. Valentina Robles, CEO y fundadora, VR Sustainable Developments. Algo en ese nombre le resultó extrañamente familiar. Robles. Sacudió la cabeza. Coincidencias hay muchas. Las luces se atenuaron, y entonces ella salió al escenario. Valentina caminó con paso firme, sin prisa pero sin titubeos. No buscaba impresionar con teatralidad. Su presencia era natural, sólida. Alejandro levantó la vista, y el aire pareció salir de sus pulmones. Había algo en su rostro, en la forma de sus ojos, en la curva decidida de su mandíbula. Una sensación incómoda, como un recuerdo que intenta abrirse paso. Valentina comenzó. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Robles, y creo que el éxito empresarial no debe medirse solo en millones, sino en impacto. Su voz era clara, segura. En la pantalla, aparecieron imágenes de barrios vulnerables transformados en complejos habitacionales sostenibles. Techos solares, sistemas de captación de agua de lluvia, espacios comunitarios. Durante décadas, el sector inmobiliario ha priorizado la rentabilidad sobre la responsabilidad. Nosotros decidimos que ambas pueden coexistir. Alejandro la observaba sin parpadear. La pasión en su discurso no era fingida. Cuando habló de madres solteras que ahora podían acceder a viviendas dignas, su voz se suavizó ligeramente. Crecí viendo a mi madre trabajar el doble para darnos una vida estable, dijo. Aprendí que la estabilidad no es un lujo, es un derecho. El corazón de Alejandro dio un golpe seco. Su madre, Robles, una imagen olvidada comenzó a formarse en su mente. Laura, sacudió la cabeza otra vez, intentando concentrarse en los números proyectados en la pantalla. Pero entonces Valentina mostró la diapositiva final. Un gráfico comparativo demostrando que su modelo sostenible no solo era ético, sino más rentable a largo plazo. No vengo a pedir caridad, concluyó. Vengo a ofrecer una oportunidad de inversión inteligente con conciencia. Silencio. Luego, una ola de aplausos. Alejandro no aplaudió de inmediato. Estaba demasiado ocupado intentando respirar con normalidad. Después de las presentaciones, se organizó una sesión privada para inversionistas interesados. Valentina entró a la sala con su equipo. Varios empresarios ya esperaban, entre ellos, Alejandro. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez a pocos metros de distancia, algo se tensó en el ambiente. Él fue el primero en hablar. Señorita Robles, su presentación fue impresionante. Valentina sostuvo su mirada. Gracias, señor Montenegro. Su voz era respetuosa, pero no sumisa. Alejandro extendió la mano. Ella la estrechó con firmeza. Ese contacto fue suficiente para que una certeza incómoda comenzara a tomar forma en su interior. ¿De dónde dijo que era?, preguntó él, intentando sonar casual. De aquí mismo. Mi madre y yo vivimos en el sur de la ciudad. Mi madre y yo. Cada palabra parecía un eco del pasado. ¿Y su padre?, preguntó antes de poder detenerse. El silencio cayó como una losa. Valentina lo observó unos segundos más de lo necesario. No formó parte de mi vida. Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda. Lo siento. Ella se encogió ligeramente de hombros. Algunas ausencias enseñan más que las presencias. La frase lo golpeó con una precisión quirúrgica. La reunión continuó con análisis financieros y proyecciones. Alejandro apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en una sola pregunta. ¿Es posible? Cuando la sesión terminó, pidió hablar con ella a solas. Solo 5 minutos, dijo. Valentina dudó, pero aceptó. Se quedaron en una sala lateral, rodeados de cristales que daban a la ciudad. ¿Cuántos años tiene?, preguntó él. 23. El cálculo fue inmediato. 18 años desde que se fue. Más 9 meses. El mundo pareció inclinarse ligeramente. Su madre, se llama Laura. Valentina se quedó inmóvil. ¿Cómo sabe eso? El silencio fue ensordecedor. Alejandro sintió que el traje, el poder, la reputación, todo se volvía irrelevante. ¿Por qué? Tragó saliva, porque yo la conocí hace muchos años. Los ojos de Valentina se afilaron. ¿La conoció? ¿Cómo? Él dudó. Durante 18 años había evitado esa verdad. Pero ahora estaba allí, de pie frente a él, convertida en todo lo que él no imaginó. Laura y yo, tuvimos una relación. Valentina lo observaba como si intentara armar un rompecabezas. Y entonces algo encajó. La edad, el apellido, la ausencia, el parecido. Su expresión cambió, no a sorpresa, a comprensión. Usted, su voz bajó apenas un tono. Usted es Alejandro Montenegro. Él asintió lentamente. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era explosivo. Valentina dio un paso atrás.
Así que el gran empresario visionario, susurró, es el hombre que abandonó